La solución es de todos, y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta Todos para Uno, un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar, con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. La alimentación es un derecho que condiciona el desarrollo intelectual y físico de una persona. Al mejorar tu cultura alimentaria y consumir de manera responsable, puedes contribuir a la salud de todos. En este podcast platicamos sobre el desperdicio de alimentos y las problemáticas que enfrentan las personas en situaciones de vulnerabilidad en términos de nutrición. Bienvenidos a Todos para Uno con Marisol Fernández. Y ahora vamos a conocer a nuestros invitados. Muy buen día, soy Luis Eusebio Villa San Martín, soy miembro del patronato del Banco de Alimentos de Puebla. Es una fundación de beneficencia privada sin fines de lucro, en la cual me hicieron favor de invitarme hace 4 años y he participado pues para tratar de devolver un poquito a la sociedad lo mucho que la misma sociedad nos ha dado. Soy un empresario poblano con familia, estoy casado, tengo 4 hijos, una esposa maravillosa y pues la verdad muy feliz de poder contribuir con un pequeño granito de arena en la gran labor del Banco de Alimentos. ¿Qué tal? Mi nombre es José Miguel Rojas Bertes Bermúdez, soy actualmente el director general de la Fundación Banco de Alimentos Cáritas en Puebla. La verdad me da mucho gusto participar en este proyecto que ha sido parte ya de mi vida. Llevo 5 años al frente de este proyecto que se me invitó por parte del patronato. La verdad es que yo me veía por mucho tiempo en la parte siempre de las empresas, pero siempre como vinculado con proyectos sociales. Entonces cuando se hace esta invitación y se juntan 2 retos, el profesional y el social y el humano, me encantó este proyecto. Y bueno, ahora no solamente digo que es un proyecto mío, es un proyecto también de mi familia. Se ha involucrado toda mi familia. Tengo 3 hijos actualmente. Y ahora, como detalle, si le preguntan a mi hijo mayor que qué quiere ser de grande, quiere trabajar en el Banco de Alimentos, y ese ha sido el mayor regalo y legado que tengo realmente como ejemplo de lo que estamos haciendo día con día. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos con nuestros queridos amigos del Banco de Alimentos de Puebla. Miguel y Luis, bienvenidos a hablar el día de hoy sobre seguridad alimentaria, desperdicio de alimentos y la problemática que enfrentan algunas personas en situación de vulnerabilidad en términos de alimentación y nutrición. Les agradecería que me ayudasen a poner en contexto de qué tamaño es la problemática que tiene que ver con estos temas. Bueno, pues muchas gracias, Marisol, por la invitación. Feliz de estar contigo y de platicar este tema que realmente es un problema muy grande, muy serio a nivel mundial. Te quiero platicar rapidísimo que el problema del hambre, el problema de la desnutrición en el mundo, dice un autor, Martín Caparrós, que es un autor argentino, y lo describe como la peor guerra que ha perdido el ser humano. Actualmente estamos llegando a 800 millones de personas en el mundo que sufren hambre. Y como un dato también interesante, si tú llegaras a sumar ahorita la tasa de mortandad del SIDA, la malaria y la tuberculosis, no supera la tasa de mortandad que el hambre actualmente sigue cobrando vidas en el mundo. Entonces, bueno, pues desafortunadamente eso es el tema del hambre, y por otro lado el tema del desperdicio. Vivimos en un mundo donde hay un desperdicio realmente enorme. Podemos ver desperdicio en todos los continentes. El continente realmente, por ejemplo en Asia es el continente que más se desperdicia actualmente, pero tristemente en América también estamos alrededor del segundo lugar de mayor desperdicio de alimento en todo el mundo. Entonces son 2 contextos mundiales, Marisol, terribles, que como Banco de Alimentos, bueno, los tenemos muy claros. Sin duda trabajamos de manera muy local, pero tratando de hacer una aportación para este mundo que es contrastante. Tristemente son unas realidades que todo mundo conocemos que en México se desperdicia muchísimo alimento y que a la vez también hay muchísima gente que padece hambre. Aquí yo creo que no es tema pues tanto de desconocimiento,
Sí, a lo mejor de las cifras sí, pero no del hecho, ¿no? Que se desperdicia muchísimo alimento en México y que también tenemos millones de compatriotas sufriendo hambre, inclusive muriendo de hambre. Vamos a hablar de estas personas que padecen hambre. Cuéntenos cuál es la cotidianidad o la realidad de las personas que llegan al banco de alimentos. Bueno, mira, de entrada, las personas que asisten al banco de alimentos, te quiero decir, muchas veces se puede pensar que es de alta vulnerabilidad. Realmente hoy el no tener alimento suficiente se da en pobrezas medias también. No solamente es un tema de pobreza extrema. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de lo que se necesita para llevar alimento, así como lo dice la canasta básica, y que también sea nutricionalmente balanceado, pues estaríamos hablando de un ingreso que per cápita es importante. Entonces, no creas que solamente asiste gente de muy alta marginación. Ahora, nosotros en el Banco de Alimentos tenemos muy claro que en el país existen millones de personas. Prácticamente 30 millones de personas en México sufren hambre o no tienen acceso realmente. Una cosa es sufrir hambre, pero también no tienen acceso a tener alimento suficiente, variado y nutritivo en el día. Hay muchísimas personas, muchísimos mexicanos que hoy se levantan, hacen un alimento al día y con eso prácticamente se la pasan en su trabajo, los niños en las escuelas. Decimos, y esto es cierto, muchas veces empieza el día con un alimento sin tener la certeza de que en la noche vuelvas a comer. Entonces, bueno, es diverso el perfil de gente que pueda tener esta carencia de alimentos en términos de pobreza. El Banco de Alimentos creemos que eso también es un tema de vulnerabilidad por otros factores, como por ejemplo, una persona que esté enferma, de una u otra forma desvía sus recursos para el tema de su enfermedad y empieza a tener carencias en su alimentación. Claro. La falta de por ejemplo, tenemos en el Banco de Alimentos, y esto pasa en todo el país, en los bancos hermanos que también colaboramos, donde hay gente que tiene un desempleo, no tiene acceso económico para poder cubrir las necesidades básicas de su familia. Entonces, bueno, pues tenemos gente, primero, que puede ser que tenga casi nulo el alimento, pero gente que también lo tiene en muy escasas raciones durante el día o la semana. Y hablamos primero por hambre y luego hablaremos seguramente un poco más del tema de la desnutrición. El hambre es un tema fisiológico, temporal, pero lo que empieza a generar es la parte de la desnutrición, que es no tener los nutrientes suficientes para desarrollarse plenamente. Hablabas del ingreso que debe tener una persona para tener alimentación y nutrición. ¿Tienen estimado ese ingreso? Sí, claro. Mira, nosotros hace un par de años hicimos un cálculo estimado de que según la canasta básica, comparado con el precio, el índice del precio al consumidor, si nosotros traspasábamos todas las porciones a lo que nos arrojaba por persona, teníamos que estar teniendo alrededor de 130 pesos diarios para tener alimento. ¿Solo destinado a alimentación? Destinados a alimentación. Vámonos a un ejercicio rapidísimo. El salario mínimo en este país. Así es. 102 pesos. Que muchas veces es el acceso, es el salario que mantiene a una familia, que puede ser de 4 o 5 integrantes. Y no solo tiene que ver con alimentación. No solamente tiene que ver con educación, con vivienda y con muchos otros. Así es. Entonces, elementos. Imagínate ese déficit que tiene inmenso esta separación de poder tener ingreso suficiente con alimentación correcta. Tenemos entonces un problema de alimentación y nutrición, pero también tenemos un problema de desperdicio. ¿De qué tamaño es el desperdicio y dónde se produce? ¿Se produce en el campo, en los restaurantes, en los hogares? ¿Qué pasa con este tema? El desperdicio en México se estima que se desperdician alrededor de 50 toneladas de alimento todos los días. ¿Cuánto es eso? Para tenerlo en contexto. ¿Cuántas personas alimentan 50,000 toneladas. 50,000 toneladas. Perdón. 50,000 toneladas. Es una cantidad inmensa, ¿correcto? Así es. Luis tiene un ejemplo que veníamos platicando. Por ejemplo, para que te des una idea de volúmenes, son 6 elefantes por minuto. O sea, ese es el volumen para que te puedas dimensionar. 6 elefantes por segundo. En un día. 6 elefantes por segundo es el volumen que es lo que se está tirando todos los días. Y aquí, mira, algunos ejercicios que nos sirven para dimensionar, porque luego hablamos de kilos y toneladas. Exacto. Pero a veces decimos, a ver, ¿y cuánto es tantas toneladas? A veces nos perdemos en cifras. Un ejercicio que hemos hecho es, si rescatáramos al menos los jitomates, todos los jitomates, antes de que se fueran a la basura, podríamos levantar 10 veces la torre latinoamericana de puros jitomates, de los jitomates que se van a la basura.
¿En qué periodo? ¿En un día? En un año. Sí. Uh-huh. Pero vaya, hablar de 10 torres latinoamericanas con el volumen, solamente un producto. Okay. Otro ejercicio es el pan, por ejemplo. El pan de caja. Podríamos levantar 7 veces el Estadio Azteca de puras rebanaditas de pan de lo que se tira en México de pan de caja. En un año. En un año. Y de leche en un año, 400 albercas olímpicas o más de pura leche que se está tirando todos los días. Entonces, ese ejercicio nos da como, ojalá que podamos dimensionar esto de 6 elefantes por segundo. Pues, todos conocemos un elefante, ahora imagínense 6. Cada segundo se va a la basura. Es el volumen de alimento que se desperdicia. Lo que decías, en dónde se desperdicia el alimento, también son datos que se tienen. La mayor parte del alimento se desperdicia en el consumidor final. Es casi el 28% se desperdicia en el consumidor final y también en el elemento primario donde se está produciendo es el 27%. Entonces, solamente entre lo que es la producción y el consumo se desperdicia más de la mitad del alimento. Los demás pues, integrantes de la cadena, pues los productores, la distribución, etcétera, se desperdicia el otro 45% restante, pero solamente en el primero y el último se desperdicia un poco más de la mitad. Que son los extremos, ¿no? Reforzando lo que comenta Luis, ciertamente, el 28% es el consumidor final. Eso, ¿quiénes son? Exacto. Los que estamos en casa, los que están en un restaurante, los que están ahorita en un buffet, en un hotel, ese es el consumidor final. Y el otro extremo, que es a nivel primario, que es el campo, es el 27%. Entonces, vaya, y tenemos 27% a nivel producción, campo, 22% en almacenamiento, el 6% en procesamientos. ¿Quién es ese 6%? Las empresas, ahí seguramente podemos intuir, las empresas tratan de ser lo más eficiente posible. Es donde por una cuestión de mercado. Menos desperdicio, pero luego en el mercadeo y distribución, en lo que llega precisamente al consumidor y luego en el consumidor final. Y fíjense, hay un video muy interesante que hace tiempo vi de todo lo que se tiene que hacer para que algo llegue a tu casa, a tu mesa. Pues supongamos el ejercicio de una fresa. Una fresa que a lo mejor pues viene importada, es desde que se siembra, desde que se cultiva, se cosecha, luego esa fresa llega a una cámara de refrigeración, pasa un anaquel, a lo mejor tiene que tomar un avión para llegar a México, llega a los aranceles, llega a las grandes bodegas, llega al autoservicio, llegas tú y la compras. Y después de que la compras, ¿qué hacemos? Pues la ponemos en nuestro refrigerador y la mandamos al fondo del refrigerador. Y después, entre tantas veces que abrimos el refrigerador, no recordamos que había una fresa. O fresas, y en ese momento, demasiado tarde, vemos que ya no están óptimas para el consumo. Bueno, ¿dónde termina? En un bote de basura. Pero todo ese esfuerzo que se hizo desde quien puso esa semilla es inmenso. Y hay muchísimas cosas que se pierden cuando se tira ese alimento. ¿Qué se pierde? Primero, toda la parte económica se va a la basura. 491,000 millones de pesos es lo que se traduce en costo económico de la pérdida del alimento en México. Es una cifra enorme. El 4.4% del PIB. O sea, representa el 4.4% del PIB, 4.4%. Entonces, imagínate, otra cosa que se va es el agua. El agua, sí, claro. Sí, se van 40 billones de agua en el año de todo el alimento que se pierde. Y eso podría ser lo que necesita 2.4 veces la población mexicana. Porque la producción de alimento necesita mucha agua. Y se tiró en esa fresa. ¿No? Es como un ejemplo el de la fresa. 40 billones de litros de agua al año. Así es. En todo el alimento que se desperdicia en nuestro país. En todo el alimento que se desperdicia en nuestro país. Y vaya, también podríamos dedicarle inclusive este podcast solamente al desperdicio, que vamos a entrar ahorita al tema de la desnutrición, que es lo más preocupante. Así es, efectivamente. Pero también nada más del desperdicio te quiero sumar algo, la contaminación. La contaminación es inmensa que genera el desperdicio del alimento. Una tercera parte de los basureros es alimento que pudo haber sido consumido. Entonces, esos basureros generan contaminación, gases. Lo que genera en contaminación el desperdicio del alimento es inmenso en términos que afectan la atmósfera. El alimento que se tira en México suma todo el parque vehicular de Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, y toda esa contaminación es la misma de los gases que emite el alimento en los botes de basura. Las cifras que nos están dando son verdaderamente abrumadoras. Vamos
A ver, antes de pasar al tema de la nutrición, ¿cuáles son las causas del desperdicio? ¿Responde a factores culturales? ¿Responde a ineficiencias en las cadenas de frío, de transporte? ¿Dónde está el origen del desperdicio? Bueno, hay muchísimas muchos causas. Una que yo siempre platico y que a veces se siente una impotencia es el consumismo. Compramos con los ojos. Yo le digo a mucha gente, si crees que los plátanos y los jitomates y cualquier tipo de fruta o hortaliza que se imaginen está exhibida en un autoservicio, están muy equivocados. En el campo pueden hacer un jitomate pequeñito, deforme, en lugar de ser redondito, a lo mejor salió ovalado, a lo mejor no es rojo brillante, o a lo mejor y granizó una noche anterior y se dañó su capa exterior. Ya no es apto para el mercado. Ya no es apto. ¿Por qué? Porque el consumidor no lo compra. Hagan el ejercicio. ¿Quién ahorita saliendo va del trabajo, o de la escuela, de donde sea, va al autoservicio y ve un plátano, por ejemplo, oxidado? ¿Lo comprarías? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, el consumismo nuevamente está diciendo que un plátano que está oxidado, que está cafecito, ya no está bueno. Y entonces no lo vamos a comprar. Ese es uno de los factores. Hay otros factores. Sin duda, el factor de precio, ¿no? O sea, claro, en el campo, si el precio de la cosecha o del producto está por abajo y no le conviene al productor, el productor muchas veces dice, no, ya no lo quiero, no lo voy a levantar, a cosechar, y lo dejan ahí, nada más voltean muchas veces la cosecha y ahí se echa a perder. Ahí es por cuestión de precio, ¿no? Ahí no están garantizados los precios. Entonces, pues muchas veces dicen, hasta tirarlo me cuesta menos que irlo a vender, ¿no? Irlo a vender me va a costar y no me va a dejar ganancia. Y bueno, sin duda, muchas empresas pues lo que buscan es la ganancia, es la parte lucrativa, que es legítima y es válida. Pero entonces terminan tirando el alimento. Y otra, bueno, pues la distribución de los alimentos, ¿no? Tenemos todavía zonas en México que no se distribuye todo el alimento como tal. Sí tuviéramos la posibilidad, pero todo pues, tiene un factor económico en juego. Si la gente puede pagar productos, pues los va a tener a la vuelta de su esquina. Pero comunidades y colonias que están muy alejadas, que no pueden pagar precios altos por esos alimentos, no van a tener esa oferta en sus comunidades. Entonces, bueno, en conclusión, si nos damos cuenta, son muchos elementos. Y las grandes empresas también en el mercadeo. ¿Qué pasa? Sobreproducción. Es muy difícil, y eso siempre va a existir, hacer un presupuesto de producción o más bien un cálculo de producción y decir, oye, nuestros almacenes siguen teniendo alimento. Se nos está acercando la fecha de caducidad, que ese es otro mito también, que sí está regulado la fecha de caducidad, pero yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando, en algún momento hemos consumido un producto caduco. Seguro. Hasta por error. Nos tomamos un yogur de nuestra casa y decimos, ay, ya caducó ayer, nos pasará algo. No te va a pasar nada. No pasa nada. Pero bueno, también mucha gente por esos elementos los tiran, ¿no? Y las grandes empresas no lo pueden vender. Oye, tengo miles de litros de yogur, por ejemplo, pero caducan pasado mañana. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada porque no nos va a dar tiempo. Los tiran. Claro. ¿Han estimado a cuántas personas podrían alimentarse correctamente con la cantidad de alimento que se desperdicia anualmente en México? Claro que sí. Mira, se tira el 37% del alimento de lo que se produce en México. Ese es un dato que a lo mejor no habíamos mencionado. Con las 2/3 partes, Marisol, de este alimento, las 2/3 partes, podríamos cubrir todo México. No necesitamos producir más alimento. En México no se necesita alimento. Las 2/3 partes del alimento que se tira podrían cubrir toda la población en México para que nadie existiera hambre. Esto está estimado, lo hemos analizado mucho, aliados importantísimos, Banco Mundial, FAO, ONU y también la Red Nacional de Bancos de Alimentos, que es la ANBA. Hemos hecho este análisis estimado de 2/3 partes del alimento. Y nos sobraría. Por eso en la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos hay una frase que nos gusta. Sobra más de lo que falta. Sobra más de lo que falta. Es una frase que vamos a retomar cuando pasemos al llamado a la acción, sí, que es una frase importante. Vamos a hablar ahora de la nutrición. ¿Cuál es el problema de seguridad alimentaria? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se resuelve de raíz? ¿Se resuelve dando despensas o no se resuelve dando despensas? Pues dando despensas no se resuelve del todo y no se resuelve a largo plazo, ¿no? Son
pues maneras y formas de ayudar. En la nutrición, primero que nada, se tiene que dar capacitación, que lo hacemos en el Banco de Alimentos, se da capacitación para el consumo de los alimentos, qué hacer con ciertos alimentos, cómo prepararlos y en lo que les ayuda en su nutrición y cuáles alimentos no les aportan nada en cuanto a nutrición. Entonces eso tratamos ahí de resolverlo a través de pláticas y concientizar a la gente, que la gente lo haga en familia, porque dando despensa solamente definitivamente no lo vamos a resolver. Es un problema pues ya de muchos años, ¿no? Mucha gente no sabemos comer adecuadamente. Si tenemos un dinero y vamos a la tienda y gastamos un dinero pues mal gastado para no alimentarnos bien, y podemos utilizar ese mismo dinero en productos que nos alimenten adecuadamente. Es una de las cosas que estamos dando capacitación al Banco de Alimentos para que se utilice, o sea, primero que nada, las despensas que otorgamos, buscar que sean, que cubran su alimentación adecuadamente, y dos, que sepan ellos también qué hacer con el dinero que obtienen. Así es. ¿Cuál es el tamaño del problema de nutrición en nuestro país? El tamaño del problema de la alimentación es inmenso también. Estamos hablando de, primero, 30 millones de mexicanos no tienen acceso, ya lo habíamos comentado, pero también lo vamos a trasladar a un esquema, por ejemplo, mucha gente nos pregunta, oye Miguel, oye Luis, Banco de Alimentos, respondan, ¿la gente muere de hambre en México? La respuesta es clarísima, sí, la gente muere de hambre. Mira, te quiero platicar, en tan solo Puebla han muerto más de 800 personas en un solo año. México, ¿cuántas personas mueren? Nosotros el año pasado nos pusimos a hacer un proyecto donde sacamos expedientes de la Secretaría de Salud a nivel federal y identificamos un problema gravísimo. En tan solo 3 años, en México pueden morir 23,000 personas. ¿De desnutrición? De desnutrición crónica. Yo pregunté, a ver, ¿cuál es la causa de la muerte como tal? Exacto. Tú sacas un acta de defunción y es desnutrición crónica. Ese es el nombre. En México fallecen alrededor de 8,000 personas al año por desnutrición crónica. Entonces ese es el tamaño de algo que verdaderamente pareciese difícil que en este siglo, en esta actualidad, la gente muera por hambre. Entonces, tengo aquí algunos datos rapidísimo. En 9 estados de la República, por ejemplo, se concentran el 60% de las muertes del hambre en México. Puebla, desafortunadamente, que te podemos hablar un poco de todo el país, pero Puebla, donde está el Banco de Alimentos de Puebla, es el 5º lugar donde más gente muere. ¿Sabes? ¿Podrías mencionarnos cuáles son los otros? Sí, claro. Tenemos otros estados, están en el centro del país. Mira, estamos en Veracruz, en Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Puebla. Ahí, en esos estados, que son 9 los que acabo de mencionar, el 60% de las muertes están concentradas. Otro dato curioso, difícil de entender, es el centro prácticamente del país. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísima población donde el efecto de Puebla, hay mucha gente, entonces la pobreza alimentaria es muy ruda en la parte urbana. Porque por un lado tienes enfrente un restaurante que está tirando kilos y kilos de comida en la puerta trasera y gente enfrente en la calle pidiendo limosna con poca alimentación. Y el tema de alimentación afecta en toda la etapa de la vida de un ser humano, desde la etapa gestacional. Si una mamá no tiene alimento, por ejemplo, desde ahí el bebé ya no se está formando correctamente. Pero por los estados que estás mencionando, eso está directamente relacionado con otros problemas sociales importantes, porque mencionaste a los estados que tienen un nivel de desarrollo humano menor en comparación con otros estados del país. De manera que temas a mayor nivel de pobreza, mayor nivel de vulnerabilidad, mayor desnutrición. Es correcto, aunque no siempre habrá efectos como, por ejemplo, mencioné Chiapas, efectivamente. Chiapas, segundo estado de la República con mayor pobreza, después de Oaxaca. Pero, por ejemplo, Puebla, nosotros siempre decimos, Puebla está en el 5º lugar del mayor estado de pobreza en el país, pero ahora abre el top de los más ricos y también va a aparecer Puebla. Entonces también nos habla de desigualdad. Sin duda. Y de que estamos prácticamente cegados a un grave problema. Sí, parecería que hablar de un problema como morir de hambre suena a un acontecimiento inconcebible entre tanta riqueza natural del país. Así es, completamente de acuerdo. Y la insuficiencia también alimentaria se da mucho en zonas urbanas, no solamente en zonas rurales. En Puebla, pues los mayores
agrupamientos o cantidades de gente son en zonas urbanas. El Puebla capital, casi 240,000 personas padecen hambre en Puebla capital, y los siguientes municipios de Puebla también son los municipios conurbados que le siguen a la ciudad de Puebla, ¿no? O sea, Tehuacán, Atlisco, San Martín Texmelucan, todos ellos son los que aglutinan o agrupan a mayor cantidad de personas con problemas de hambre. No solamente es la pobreza rural la que genera la insuficiencia alimentaria. Claro, porque podrían existir alternativas de agricultura para autoconsumo. Así es. Que no sucede en los polos urbanos. Ahora, hablabas de los restaurantes y de que es todavía más dramático en las ciudades ver cómo los restaurantes tiran comida. Alguna persona que nos esté escuchando podría pensar que debería existir un mecanismo para que no existiese el desperdicio en los restaurantes. Y mi pregunta ¿es esa realmente la alternativa? ¿O la alternativa es que los restaurantes se planteen el desperdicio de una forma distinta, ¿no? O sea, recuperar los alimentos de los restaurantes es una alternativa para combatir la pobreza urbana. Y si sí, ¿cómo se hace? Y si no, ¿por qué no? Sí, no, mira, no creemos que eso no es la solución. Definitivamente hablaremos más adelante de la verdadera solución que creemos nosotros que está pasando para que una persona pueda salir adelante de su inseguridad alimentaria. Uh-huh. Pero creo que esto se suma en un contexto de desigualdad, o decir, oye, donde tenemos como dos polos opuestos, donde hay exceso que se interpreta como desperdicio y donde hay carencia. Entonces es un término también, y el Banco de Alimentos es un motor constante de generación de conciencia. O sea, no puede ser que tires el alimento y no pienses que hay gente que lo necesita. Reitero, no es la solución. De hecho, es la solución más complicada, Marisol, porque rescatar el alimento en los restaurantes no es cosa sencilla. Claro que no. Necesitaríamos bancos y bancos de alimentos. Ahora también, podemos hablar más adelante también de la operación del Banco de Alimentos, qué es lo que hacemos, pero la menor cantidad de alimento que rescatamos es en restaurantes. ¿Por qué razón? Es un alimento muy complicado. Que aquí quiero señalar a alguien que nos esté escuchando, no creas que lo que sobra en tu plato va a llegar a alimentar a alguien más. Definitivamente. No es la solución. Ni siquiera es una forma higiénica, y no la trabajamos en los bancos de alimentos. Nosotros nos vamos más a autoservicios, mercados, invernaderos, huertos, comercializadoras, y sí algunos restaurantes que sí tienen prácticas. Por ejemplo, en lugar de poner a cocer todo el pollo, vas cociendo por partes, y si ya terminó el turno del restaurante, pues lo que no cocinaste en crudo lo donas. Eso es una forma buena. Pero no lo que se te quedó en las ollas. Y eso no va a resolver el problema. Mucho menos en los platos. Sí, efectivamente. Sí. Hablemos de la alimentación como un derecho. ¿Qué es lo que hace el Banco de Alimentos en este ámbito? Claro, bueno, dijiste algo muy claro. La alimentación es un derecho. Yo siempre lo digo, es como el derecho que tiene una persona de respirar, bueno, también lo tiene de comer. Porque en eso se condiciona el desarrollo de una persona. No solamente físico, sino también intelectual. Quiero decirte, platicábamos hace unos segundos, desde que estás en la etapa gestacional, en el vientre de mamá, el niño empieza a desarrollar sus sentidos, la parte cognitiva, que es su inteligencia. Y mira, un niño, desde que nace hasta la adolescencia, en los 15 años, el desarrollo de su cerebro es lo más importante. Si no le damos alimentación suficiente, tanto física como intelectualmente, traen un déficit terrible. Y lo más triste, no podemos hacer nada para remediar eso después. Entonces, es un derecho, porque después de que no tuviste alimentación, también te enfrentas con una injusticia de no tener todas las mismas oportunidades. ¿Qué hace el Banco de Alimentos? Bueno, los bancos de alimentos empiezan alrededor de 1960. Empieza un movimiento en Estados Unidos, precisamente rescatando alimento. Y llegan a México alrededor de hace 26 años. Los primeros bancos de alimentos los trae iniciativa de la Iglesia Católica, los traen en la parte de Guadalajara, en Monterrey, y pocos años después en Puebla. Y entonces se hacen movimientos muy sencillos. En el caso de Puebla se emprende un proyecto con 2 personas nada más, 2 diablitos de estos de empuje, uh-huh, y nos prestan una pequeña bodega en la central de abastos de 40 metros cuadrados. Y entonces la consigna era muy clara. Díganle a los locatarios de la central de abastos que no tiran lo que no van a vender, y pues vamos por ese alimento. Y entonces así se empieza a ir, decir, oiga, no voy a tirar la papaya, no voy a tirar la naranja, no tire esta verdura,
se la vamos a dar a instituciones y a gente que lo necesita. Así empieza, por ejemplo, la historia de Puebla. Y bueno, a mí, sí quiero decir, es una historia aspiracional desde mi punto de vista, porque hoy lo que en un mes se rescataron alrededor de 600 kilos, hoy gracias a Dios y a muchísimos esfuerzos, estamos alrededor de 1,200 toneladas cada mes. Entonces es un proyecto que ha venido creciendo. ¿Qué dosis ha tenido también muy interesante? La parte profesional, que es donde entonces, por ejemplo, Luis abona como empresario. Y otro grupo de patronos que le dan su talento empresarial para hacer una obra social profesional. Sí, Luis, las instituciones de asistencia privada y sin fines de lucro también tienen que profesionalizarse. ¿Por qué nos dices cuál es tu experiencia en el Banco de Alimentos? Desde luego, en el Banco de Alimentos hemos buscado profesionalizar toda la operación del Banco de Alimentos. De hecho, actualmente somos el único Banco de Alimentos en México que cuenta con el certificado ISO 9001-2015. Por segundo año consecutivo nos certificaron. También somos un Great Place to Work. Estamos certificados y hemos buscado profesionalizar todos y cada uno de las operaciones que realiza el banco. El Banco de Alimentos cuenta también con 4 comedores para dar alimentación tanto a beneficiarios como a voluntarios, y estamos certificados con el distintivo H. El Banco de Alimentos, el que decía José Miguel, que hace 24 años, 24 para 25 años, empezamos con 2 personas, actualmente somos 54 personas que trabajan ahí de tiempo completo de una manera súper profesional, transparente. La verdad, cabe mencionar, el Banco de Alimentos de Puebla no recibe un solo peso en efectivo, todo es a través de transferencia electrónica, estamos auditados, lógicamente somos una fundación regulada y todo bajo las leyes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, pero sí creemos en la profesionalización para dar lo mejor de nosotros a los beneficiarios. Así es. Antes de pasar a la última parte de nuestro programa, quisiera que me contaran un poco sobre los proyectos productivos, porque restituir el derecho a una alimentación sana implica no tener dependencia de un banco de alimentos para poder alimentarse o nutrirse. ¿Qué está haciendo el Banco de Alimentos en este sentido? Bueno, mira, primero, nosotros no ha sido sencillo, han pasado 24 años, somos sin duda una fundación, yo diría joven aún, pero primero es encontrar realmente qué es lo que estás cambiando en la vida de las personas. Hay que tener mucho cuidado porque, como bien lo dices, pudiéramos pensar, entregar despensas, ¿será la solución o qué vamos a hacer? A mí me sirvió mucho, tengo un caso que hace 5 o 6 años, un consultor, que precisamente con apoyo de Fundación Nacional Monte de Piedad, nos estaba ayudando y me dice, Miguel, ¿cuál es el fin de la película del Banco de Alimentos? Entonces me ayudó mucho a contextualizar eso, decir, a ver, toda película tiene un inicio y un fin. Si la película, así como empezara, terminara, pues entonces regresamos al punto inicial de la película. Así es. Y me ayudó mucho. Es una película circular. Es una película circular. Entonces nos pusimos a ver qué necesitamos hacer para transformar lo que estábamos haciendo en un fin. ¿Y cuál era ese fin? La inseguridad alimentaria. Aunado de la profesionalización, fue ver que nuestro problema no solamente era hambre, era desnutrición, y no solamente desnutrición, era inseguridad alimentaria. Y sin duda, capacitándonos y aprendiendo qué era la inseguridad alimentaria, fue donde empezamos a ver en dónde íbamos a intervenir. La inseguridad alimentaria se da porque no hay acceso físico a los alimentos, porque no sabes comer bien, porque no tienes poder adquisitivo para hacerte llegar a los alimentos. Y una cuarta es, algunos autores lo nombran, que es la interacción de las 3 anteriores, o la cuarta, algunos otros dicen, alimento seguro. Entonces decimos, a ver, el banco está ayudando a dar alimento físicamente, pero el que las personas no tengan capacidad de irlo a comprar y no sepan comer, son 2 cosas que podemos ir construyendo y cambiando en las personas. Así es. Y luego nos dimos cuenta que el modelo del Banco de Alimentos también traía un capital inmenso, que es el desarrollo comunitario. ¿Qué es el desarrollo comunitario? A ver, hay una persona que tiene hambre en una casa. Imagínate que a lo mejor su vecino tiene hambre y el vecino de al lado tiene hambre, y entonces tienen un problema en común, pero que a veces ni siquiera se conocen entre ellos. El Banco de Alimentos funciona trabajando en comunidad. La gente tiene que salir de su casa, tiene que convivir, tiene que empezar a aprender y ver que el problema de muchos puede volverse una solución de todos.
Entonces empezamos a trabajar en comunidad y empezamos a inyectar proyectos para hacer cambios de vida. ¿Como cuál? Por un lado te doy alimento, porque es importante, no podemos dejar de dar alimento. Es como decir que vamos a capacitar a un niño para que pueda tener alimento el día que sea grande, cuando ahorita lo necesita. Claro. Entonces damos alimento, pero estamos inyectando 2 proyectos. Uno, que coma una persona mejor. Eso es un tema muy drástico generacional. Como decía Luis hace un ratito, tienes poco dinero, vas, compras un refresco y una torta de tamal, ¿no? Bueno, torta de tamal, muy típico aquí en la zona centro-sur del país, ¿no? Exacto. Que es un producto, es un alimento que el centro-sur de... Porque luego mi esposa me decía que eres de Veracruz, me decía, ¿y eso cómo se come? Le digo, pues es muy común acá en Puebla, allá en Puebla. Entonces, con eso, a lo mejor te gastaste 50, 60 pesos. ¿Y qué pudiste haber hecho para comer mejor con esos 60 pesos? Y se pueden hacer muchísimas cosas. Oye, ¿conoces otros granos aparte del frijol? ¿Conoces como la proteína vegetal? Entonces, no solamente es un tema de conocimientos, es un proyecto muy padre, pero muy complejo en cambiar hábitos, de que las personas digan, con esos 60 pesos que puedo comprarme el refresco y esta comida chatarra, puedo comprar algo más y alimentar a mi familia mejor. Ese es punto número 1. Y el punto número 2, que le llamamos también alimento del futuro dentro del banco de alimentos, es cómo vas a generar un cambio en tu vida. Primero desde la parte comunitaria, pero tú haciendo algo, a lo mejor emprendimiento comunitario o empleo. ¿Qué pasa? En Puebla hay algo muy importante. La gente, hay más de 250,000 personas que sufren hambre. Y gente, yo tengo el caso de, hay una persona que me viene a la mente, que seguramente Luis tú recordarás, Milady es una beneficiada del Banco de Alimentos, que ella te lo platica y dice, bueno, tiene 4 hijos y por muchos años sufrió el tema de la incertidumbre de no tener qué comer y no podía comprar una leche a sus hijos. Pero decía, es que yo, y te lo dice, nunca pensé que yo pudiera tener un empleo, porque hay tanta exclusión en la sociedad que dice, no, yo nunca pude tener un empleo. Y cuando en el Banco de Alimentos empezó a volver a trabajar en su comunidad y un día le dijimos, vente, te vamos a capacitar, le estábamos invitando a algo que ella decía, pero ¿cómo es posible que yo pueda? Yo no puedo. Claro que puedes, mi lady. Esa persona se capacitó con nosotros, es un caso de éxito impresionante. Uno de los muchos. De los muchos. Pero realmente mi lady fue de las primeras, por eso yo me inspiro mucho en ella porque la capacitamos y entonces fue a una empresa, tocó las puertas y le dijeron, bienvenida, estás contratada. Y decía, pero ¿cómo? Voy a tener un salario, voy a tener un dinero fijo, voy a poder llevar alimentos, sí. Esa es tu realidad actual. Y si ya te la crees, entonces te puedes comer el mundo. Bueno, hoy mi lady, tú la ves antes como esa mujer preocupada por sus hijos, por no tener alimento, y hoy la ves como está haciendo una función de ejecutiva de ventas en una compañía, en una empresa. Qué maravilla. Y te dice, hoy ¿sabes cuál es su objetivo? Ya superó el tema del hambre, Marisol. Ella ya no te dice, quiero nutrir a mis hijos. Ella ahora se quiere comprar una casa. Ese es su objetivo. Porque ya su plan de vida. Ya ve la parte alimentaria, que ya lo que está generando de su ingreso ya superó ese momento de su vida. Tiene 45 años. Date cuenta, no es una jovencita, me refiero en términos de que pudo haber pasado más años pensando que no podía ella superar este problema. Así es. Y eso es lo que está haciendo el Banco de Alimentos. Empoderar a la gente, ¿no? Hacerle saber a la gente que cada uno de nosotros es capaz de superar los problemas, pero mucha gente se autoexcluye y dice, no, pues yo no puedo ir a pedir empleo, lo que dice José Miguel, y muchas veces la gente se conforma con su estado actual, ¿no? Y también lo que tratamos de llevar es un mensaje, pues, que de inconformidad y al estar inconforme buscar una solución, y al buscar una solución que ellos sean capaces de hacerlo, ¿no? El Banco de Alimentos buscamos ayudar a la gente que ellos deciden dar ese paso, que sí son capaces de dar, pero los llevamos de la mano, y el Banco de Alimentos es lo que buscamos, no es una fundación que busque ser asistencialista por mucho tiempo, sino al revés, ¿no? Tratamos de buscar la forma de darles en la mano la caña de pescar y que ellos sigan pescando toda la vida, ¿no? Sí. Eso es lo que buscamos. Sí, creo que esta conversación nos hace reflexionar que todos debemos estar inconformes desde la posición que tenemos. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar un llamado a la acción. ¿Qué tienen que hacer las personas en cuanto terminen de escucharnos desde su ámbito de acción para combatir este problema? La solución es de todos y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta
Bueno, Miguel, como bien nos decías, sobra más que lo que falta. Y hago alusión también al nombre de este programa, que es Todos para Uno. Me gustaría que hablásemos de cuál es la acción que cada uno de nosotros, personas individuales, hogares, restaurantes, productores y bancos de alimentos, fundaciones, pueden hacer a partir de este momento para lograr combatir o disminuir los problemas de desperdicio y de desnutrición. Bueno, mira, yo tengo una fórmula que la platico mucho y es primero tener conciencia. O sea, tenemos que tener conciencia. Qué bueno que podamos platicar de datos. Todos crecimos siempre a veces con alguna mamá que nos decía que no se desperdicia el alimento, pero no dimensionamos que eso es un problema enorme. Entonces, primero, tener conciencia del desperdicio y tener conciencia del hambre. El hambre que sufren miles de personas no puede ser como parte del paisaje de una ciudad. Sin duda, es un problema de todos. Lo decías, hay que estar inconformes. Entonces, primero buscar que esa conciencia no se apague, porque eso, hay una frase que me encanta y es, la crisis en el mundo empezó cuando empezó la crisis en la conciencia. Entonces, abrir los ojos y abrir la mente en eso. Luego yo siempre digo, a ver, de la mente que es la conciencia, hay que bajar al corazón, que es la compasión. Sufrir hambre es quitarle el derecho a una persona, no solamente de una situación fisiológica que está sufriendo, sino de su pleno desarrollo de vida. Y luego 3 es hacer una acción. ¿Qué acción tenemos? Bueno, primero, las personas que tienen alimento no necesitan llamar a un banco de alimentos y darlo. Lo pueden compartir. Eso es algo... Luego la gente me dice, oye, como banco de alimentos, ¿puedes ir a mi casa si me sobra alimento? Logísticamente eso no es posible. Pero sí puedes tú, alimento que es apto, que a lo mejor dices, oye, me compré un pastel gigante y nos vamos a comer 5 rebanadas, pero sobran 10, lo puedes ir a compartir. Eso es algo muy legítimo y generoso que se puede hacer desde la calle. Segundo, algo importante es, bueno, un llamado también para que en México suceda lo que está pasando en otros países, que la política pública también avance. Eso es un llamado muy importante. Hay países como Francia que actualmente no solamente incentivan la donación del alimento, sino lo prohíben. Y hay países que prohíben el desperdicio. Perdóname, sí, incentivan el donativo y prohíben el desperdicio. ¿A los restaurantes inclusive? A todas las empresas. Sí, y a los restaurantes también. Acabo de estar con el presidente de los bancos de alimentos de Egipto. Ellos, por ejemplo, lograron una política pública interesantísima. Te lo pongo como un dato de interés. Lograron regular las porciones en los restaurantes gracias al tamaño de los platos. Exacto. O sea, ¿qué pasa con nuestro país hermano aquí del norte, no? Platos, todo lo contrario. Todo lo contrario, inmenso. O sea, mientras más comida, exagerado. Entonces, ¿pero qué pasa, no? Yo siempre pongo el ejemplo, vaya, mi esposa, si no me lo como yo, se desperdiciaría, ¿no? Yo me termino comiendo yo el plato que sobra. Pero es un problema de las porciones. Y entonces Egipto hizo eso. Entonces, conclusión de este punto, política pública que pueda ayudar a que realmente no se desperdicie el alimento y se distribuya de la mejor forma. Grandes empresas, Luis. Luis, ¿qué le dirías a los empresarios del sector de los restaurantes y productores de alimentos? En el sector de restaurantes, lo que dice José Miguel, es importante que las porciones se regulen porque se debe de evitar el desperdicio ya en el plato. En el plato ya no hay nada que hacer con lo que se desperdicie. Aquí, regulando las porciones de los platos, pues ellos van a tener mucho mayor control, vamos a decir, de sus inventarios, y ahí tendrían la manera de donar alimento pues antes de que lo cocinen, ¿no? Ahí lo pueden hacer. Hay muchos restaurantes que también ellos tienen alguna política ya personal que en la puerta de atrás también dan pues platillos igual a los que sirven a los comensales y los dan a las gentes que viven pues cerca del restaurante. Y hay muchísimas formas de donar, ¿no? Aquí también yo creo que algo que tenemos un problema en México es muchas veces el que no confiamos en algunas fundaciones, ¿no? Creo que en México hay muchísimas fundaciones muy, muy valiosas. Nacional Monte de Piedad, lógicamente, nos pone el ejemplo a todos, y hay muchas muy valiosas que la gente debe de confiar. Muchas veces dicen, ay, no voy a donar porque no sé a dónde va a parar y tal. Creo que también es un problema muy grande porque en México tenemos un corazón muy grande, todo el mundo, pero pues el confiar es algo que debemos de trabajar mucho en eso, ¿no? Nos quedamos entonces con desperdicio cero. Sí, desperdicio cero, que es un objetivo de desarrollo sostenible
inclusive de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Mundial. Para el Hambre cero. para el 2030. Hambre cero, efectivamente. Sí. Y también evitar el desperdicio, que es consumo responsable. Consumo responsable, desperdicio cero, conciencia y compartir. Compartir. Yo creo que en términos de a veces donar ya como que la gente no le gusta. Y en Puebla hemos tratado de cambiar un poco esa cultura y le hemos pasado a un verbo que me encanta, que es compartir. Y si tú agarras el diccionario, compartir es brindar un poco de tu bienestar a otra persona. O sea, tú tienes un bienestar, comparte ese bienestar a otro. Entonces ya son dos los que tienen bienestar. Y no solamente es alimento, ¿no? O sea, se puede compartir tiempo, una profesión, algo que uno sabe, un conocimiento, un aula para capacitar gente o los conocimientos para capacitar. O sea, se puede compartir muchas cosas, no solamente alimento. Luis, rescatamos este llamado que estás haciendo. Nosotros también somos testigos en Monte de Piedad de las instituciones que están trabajando bien, que trabajan con transparencia, que resuelven problemas públicos de fondo. Así que nos sumamos al llamado que estás haciendo a ser generosos con el tiempo, con los recursos y con todas nuestras posibilidades, porque la solución es de todos. Y debemos trabajar activamente para resolver estos problemas. Les agradezco muchísimo que hayan venido hasta aquí para hablar con nosotros de esta problemática y seguiremos poniendo estos temas sobre la mesa. Muchas gracias. Encantados, al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias también, Marisol, y bueno, pues a seguir trabajando en estos proyectos que sin duda nos apasionan. Así es, todos para uno. Gracias. Gracias. Todos para uno. Un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.